Hola a todos, gracias por estar aquí y bienvenidos. Yo soy Rafael Acuña y esto es Danza y Distancia. Antes de comenzar, por favor no olviden dar like y suscribirse si están viendo esto por YouTube o síganos si lo escuchan por Spotify. El día de hoy tengo como invitados a dos estudiantes del Centro Morelense de las Artes. Vamos con ellos. Y bueno, como ya lo vieron en la introducción, esto es Danza y Distancia. Este es ya nuestro octavo episodio. Estoy muy emocionado. Hoy tengo dos invitados que yo no pensé que fuera a tener. Ellos son estudiantes del Centro Morelense de las Artes. Recibo con muchísima emoción, de verdad, mucha emoción a Daniel Cabrera y Ana Cristina Hernández. Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues yo también encantado de poder compartir con toda la comunidad dancística y artística, pues este sentir que tenemos en general, independientemente de la disciplina, todos lo estamos viviendo y creo que ahorita vamos a dar una perspectiva, pues como muy única, ¿no? De nosotros. Hola, soy Ana Cristina y estoy muy contenta y agradecida con este proyecto, con ustedes, por darnos esta oportunidad de compartir un poco nuestro pensar y lo que sentimos, ¿no? Respecto a esta pandemia. Gracias. Oh, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Como lo acabo de comentar, no pensé que fuera a entrevistarlos y me siento muy emocionado de saber cómo le están pasando. Pues bueno, vamos a comenzar. Como es costumbre en este programa, son 12 preguntas y las voy a ir haciendo así como fueron entrando. Es decir, Daniel, inicio contigo, después me voy contigo, Cristina. ¿Listos para comenzar? Sí, totalmente. Excelente, pues vamos a empezar. Ahora, también como es costumbre, previo a este programa, yo les pregunté a cada uno de ellos una palabra con la que identificaran o relacionaran todo este proceso que han tenido durante la pandemia. Daniel, en tu caso me dijiste que tu palabra es aguerrido. Explícanos, por favor, ¿por qué aguerrido? Eh, Todo esto ha sido un proceso, como ya lo decía anteriormente, ha sido un proceso para todos. Y bueno, esta palabra siento que define totalmente lo que siento en el hecho de que siento que me estoy preparando, siento que estoy llenándome de más conocimiento, de más perspectivas respecto a la vida, respecto a la relación con los otros, respecto a la parte académica incluso. Y, y pues esta palabra me lleva justo a donde confluyen todos estos puntos, todas estas aristas que finalmente nos hacen tener un criterio ya diferente con el que veníamos, pues con el que hemos venido formándonos toda nuestra vida, ¿no? Y ahora las cosas cambian, las reglas cambian y esta palabra creo que nos lleva, o me lleva más bien a este entrenamiento constante en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto mental, espiritual, social, eh, incluso hasta tecnológico, ¿no? Porque ha sido una revolución total para todos y es entrarle con todo, entrarle estés o no estés familiarizado con la tecnología también. Entonces, esta palabra me lleva a eso, al entrenamiento constante en desde todas las perspectivas en la que nos podemos relacionar con los demás. Excelente, muchísimas gracias, Daniel. Cristina, en tu caso me dijiste que tu palabra es asombro. Explícanos, por favor, ¿por qué asombro? Bueno, sí, sin duda me inicia, ¿no? Inicio con esta noticia o todos nos, nos informan de guardarnos por este virus, ¿no? Que está a nivel mundial y entonces lo primero que veo en mí es ese asombro, ¿no? Ese asombro incluso va entre el asombro y lo increíble, ¿no? Como
de un momento a otro nos inmovilizan y nos obligan a irnos, ¿no? A guardarnos a nuestra casa. Y en ese sentido es como, como una bola de nieve, porque al principio dentro del asombro hay incluso esta parte como de relajamiento y decir, bueno, quizá tenemos esta posibilidad de ir a descansar, ¿no? Irnos a guardarnos, irnos a echar un poco, pues no sé si propiamente la flojera y por qué no, ¿no? También se vale, pero también esta retraída de toda la movilidad que traemos, ¿no? En el mundo. Entonces, para mí, y soy honesta, digo, bueno, vamos a relajarnos, pero a medida de que pasa el tiempo y además también en paralelo, lo que está pasando allá afuera y que nos damos cuenta a través de las noticias, o sea, la verdadera realidad que está allá afuera, ¿no? Llámense muertes, llámense enfermedades, bueno, más bien los contagios, lo que puede o no pasar con los contagios, ¿no? Esta parte es donde todavía se magnifica el asombro y entra esta parte de lo increíble, ¿no? ¿Qué estamos pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y bueno, estamos en ese camino todos, en particular ha sido un ir y venir entre lo asombro y lo increíble y al interior y al exterior y alrededor, ir haciendo como diversos tipos de reflexión, como lo ha dicho Dani, ¿no? Entre otras cosas, eh, desigualdades, digamos, que cómo se viven, ¿no? Cómo se vive el COVID en nuestro mundo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Pues justo como comentan, esto nos agarró a todos desprevenidos y es entrarle o entrarle, o sea, o le entras o te quedas, ¿no? Y obviamente tenemos que buscar la forma, pues, de seguir. Ahora me voy con la siguiente pregunta. Daniel, ¿cómo afrontaste la pandemia en su inicio y qué diferencia hay a cómo lo haces el día de hoy? Eh, Creo que me voy por la parte de la conciencia, en el hecho de que como era nuevo, como era algo desconocido, algo asombroso, algo increíble, no sabes ni cómo afrontarlo o cómo darle cara a esto, ¿no? Entonces, a mí al principio sí me causó mucha, pues sí, incertidumbre y de este fue como de varios elementos que le fueron dando otra forma a mi percepción de la situación, ¿no? Bueno, entre todos esos elementos, bueno, yo fui caso COVID confirmado, tuve la enfermedad y pues esto me hizo dar un vuelco totalmente diferente a lo que, pues a lo mejor muchos lo están viendo como, pues cansancio o aburrimiento o incluso como desesperación, ¿no? Pero una vez ya vives la enfermedad, pues ya lo ves de otra manera. O sea, quieres incluso que mejor no se acabe esto y que todos sigan en casa, porque de verdad que no se lo deseas a nadie. Es algo muy complicado, es algo muy difícil, que pues quieres que pues sea más, pues sí, que sean diferentes las circunstancias para todos. Y esto me lleva a la palabra que decía hace un rato, o sea, a la parte de la conciencia. Siento que mi conciencia ahora es más, pues sí, hacia mi cuidado, hacia el cuidado de los demás, hacia el cuidado, pues en el mundo, ¿no? Porque pues todos estamos viviendo esta situación a partir de desigualdades, como bien decía Chris, estamos sacando la enfermedad como podemos con las armas y con las herramientas que tenemos a la mano. Entonces, creo que para mí ahorita sí es una toma de conciencia enorme, a diferencia como la empecé en el principio. Entonces, sí me lleva a replantearme la seriedad de todo esto, ¿no? Porque en el principio a lo mejor seguía los protocolos, pero no con un objetivo como con el que lo hago ahora, ¿no? Y más porque, bueno, los contagios se han ido
propagando, y también le ha tocado como a seres queridos que digo, esto es más que real y creo que todos deberíamos de estar en esta sintonía de conciencia. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Pues no tenía pues conciencia, ¿no? De esta situación. Qué mal que te haya pasado, de verdad lo siento mucho, también por tus seres queridos. Espero que tanto tú como los demás pues hayan tenido una recuperación buena. Y bueno, antes de recalcar otra cosa, Cristina, en tu caso, ¿cómo afrontaste la pandemia en su inicio y qué diferencia hay a cómo lo haces hoy? Fíjense que esta pregunta en particular me hizo repensar muchas cosas, ¿no? Y como acudir a la memoria y retomar esta parte, ¿no? De qué es lo que estaba pasando desde mi reflexibilidad. Y entonces sí me moví entre la dicotomía, ¿no? De lo que les decía hace un rato, de esta parte de esta comodidad o esta oportunidad de irnos a relajarnos, eh, que además fue una guarda obligatoria en la casa, pero quizá estando ya guardados o guardada en la casa, que además paradójicamente quiero decir que el movimiento del cuerpo pues se estatiza mayormente, ¿no? A comparación de lo que estamos afuera acostumbrados, y en ese sentido quizá la movilidad que debía tener mi cuerpo en una cotidianidad en el mundo exterior, la moví, por decirlo así, si me permiten hacer esa analogía, esta movilidad que de pronto se vuelve al pensamiento, ¿no? A la reflexión. Y sí, hay mucha reflexión en torno a, desde lo individual, en torno a cooptamos estas relaciones personales, interpersonales que tenemos físicas, y que además el ser humano acostumbrado históricamente, digamos, no sé, es la naturaleza, pues, ¿no? Del cuerpo, me atrevo a decir, que haya, digamos, estos intercambios físicos, pero también me sirvió mucho porque hubo una reflexión de más, un poco más allá de lo individual. Quiero decir, hubo una reflexión, y retomo también un poco lo que digo al principio, de esta idea de reflexionar en comunitario, es decir, cómo se vive el COVID fuera, ¿no? Porque de alguna manera nosotros tenemos, espero que ustedes también hayamos tenido esa posibilidad, o tenemos la posibilidad de estar en casa, comer nuestros víveres, etcétera. No nos enfermamos, excepto Dani, ¿no? Que afortunadamente salió bien de la enfermedad, pero sí me he puesto mucho a reflexionar en las áreas en donde hay mucha desigualdad. Quiero decir, desde mis propios estados, ¿no? El mismo desorden y orden en los estados, hablando ya de nuestro país propiamente. Hay estados en donde están siendo ordenados, bien ordenados, digamos, institucionalmente, y se va controlando esta parte de la pandemia, pero también hay estados en donde hay un desorden institucional y no hay ese control de pandemia, y no, eso implica a la vez, evidentemente, mayores muertes, mayores enfermedades, pero también olvidos, ¿no? Y quiero retomar esta idea del olvido, ¿no? O sea, cómo también las poblaciones, hay poblaciones también que históricamente se olvidan, y no es el caso de una cosa tan grave como la pandemia, ¿no? Pienso en las comunidades indígenas, en donde no hay una atención, que afortunadamente, y también esto es algo de admirar, se han organizado comunitariamente entre ellos sin necesidad, digamos, de un bastón institucional para que digan qué hacer y qué no hacer. Pero quizá me puso a reflexionar desde ese punto de vista de que nos falta más solidaridad al ser humano, ¿no? Más solidaridad, y más allá de que con el otro, mi familia, que además es sumamente válido, también, digamos, traspasar esa frontera de esta parte que, aunque no somos sanguíneos, somos seres humanos y finalmente somos de la misma especie. Y entonces habrá que, digo, desde mi perspectiva, repensar esta parte de cómo, si es que llegamos a la normalidad
como estábamos antes o a una nueva normalidad y que se permanezca, pues ver cómo también hacer como, digamos, estas redes de solidaridad. Las hay, o sea, yo no digo que no las hay muchísimas, pero no sé, desde mí creo que me hace falta eso, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Pues retomo mucho estos dos puntos que acaban de decir sobre la conciencia y la solidaridad, ¿no? Pues qué triste que algunas veces tenga que pasar, como en tu caso, Daniel, que alguien se contagia para que los demás digan, ah, no, o sea, sí está pasando, ¿no? Porque de verdad todavía hay mucha gente que dice que no es cierto, que es un invento, y uno, pues que está aquí encerrado, dice, es que, ¿cómo dices eso? O sea, de verdad está pasando, ¿por qué no miras afuera? Y pues también pensar que no es solo por nosotros, o sea, no es lo hago solo por mí, sino por todos los demás, por mi familia, por mis amigos, por las demás personas, por todos los que están allá afuera. Pues sí, todavía, como dices, hay muchos estados donde hay mucho desorden, como lo es un poquito a lo mejor la Ciudad de México, que pues lamentablemente, pues hay mucha gente, ¿no? Que tiene que salir a trabajar, pero uno comprende, ¿no? Dices, por supuesto, tiene que trabajar, no tiene tantas facilidades, pero hay personas que se van a trabajar y se van sin cubrebocas o regresan y se van a una fiesta o se van a comer y con una despreocupación que pues es preocupante, ¿no? Para los demás, pero pues eso ya es pues conciencia, ¿no? Crear conciencia de manera general es complicado. Yo digo que sí es posible, pero todavía es muy complicado y pues tenemos que esperar, ¿no? También para ver qué va a pasar, porque es probable que esta nueva normalidad sea por un rato, a lo mejor y sí, a lo mejor y pues esta va a ser la nueva normalidad para el resto de lo que nos quede de vida a nosotros, ¿no? Pero pues esperar a ver qué pasa. Pues ahora me voy a la siguiente pregunta. Con estas mismas reflexiones, ¿no? Que ya tenemos de cómo lo pasamos y cómo lo seguimos pasando, yo retomo mucho que hemos aprendido. Todos hemos aprendido algo, a la buena o a la mala, hemos aprendido sí o sí. Entonces, Daniel, ¿tú cuál consideras que es el mejor aprendizaje que te ha dejado esta cuarentena? Eh, pues sí, lo he estado analizando y más porque, bueno, finalmente creo que esto te pega de forma muy diferente respecto a las actividades o al rol que tengas en la sociedad. Por ejemplo, yo soy una persona que nunca paro, siempre estoy haciendo algo y estoy ocupado todo el tiempo. Entonces, esta cuarentena me ha dejado el aprendizaje de estar conmigo mismo, en el hecho de que no me había percatado de que en tanto tiempo no me he tomado unas vacaciones como tal, ¿no? O sea, siempre no me he dado esa oportunidad, siempre he estado haciendo cosas y estar en una etapa como de reposo o pues sí, como de rehabilitación, no sé, sí me dejó pensando mucho en esta parte en la que he estado un poco olvidado de mí, ¿no? En la parte de que, pues no había tenido la oportunidad de tener estos cuidados hacia mis gustos, hacia mis deseos, hacia mis hobbies incluso, ¿no? Entonces, esta parte de poder verme desde otro punto, como interiorizar, como reflexionar, esta parte introspectiva, esto es lo que me ha dejado la cuarentena. Entonces, doy mucho, me da mucho gusto haber encontrado esta parte porque a pesar de que estoy haciendo mucha introspección, me estoy familiarizando de otra manera, incluso pues, con mis seres sociales, ¿no? O sea, con los que siempre estoy en contacto. Tanto fue mi afán de poder llevar estas reflexiones, estos pensamientos, esta toma de conciencia a la gente que eh, hice también un pequeño video que puse en redes sociales para expresar todo esto que experimenté en la pandemia, ¿no? Y que pues para mí era importante que tomáramos medidas, que tomáramos precauciones y pues toda esta reflexión, todo este análisis que fui haciendo durante todo este periodo, pues lo vertí ahí
y fue una manera como de desahogarme. Entonces, siento que sí, esta parte de individualizarme me ayudó bastante a, pues, a esta nueva toma de decisiones hacia mi rol en la sociedad, ¿no? Que pues una vez que tú estás bien y trabajas en ti, pues puede ser todavía más. Y eso, creo que me deja el haberme puesto en un espejo y decirme, a ver, Daniel, esta ha sido tu vida en todos estos años, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Y un respiro, por favor, ¿no? Entonces, ahorita regresé con muchísima pila. De hecho, ya estoy como en un 90% ya recuperado y la verdad estoy bastante, bastante contento con el trabajo que se hizo en ese periodo de tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Cristina, en tu caso, ¿cuál consideras que es el mejor aprendizaje que te ha dejado esta cuarentena hasta ahora? Sí, ¿qué aprendizaje me dejó? Pues sin duda varios factores. Seguir teniendo como esa posibilidad de tener esta capacidad de adaptación, que de pronto los seres humanos somos un poco desesperados, ¿no? Que queremos las cosas como son y que si hemos estado sujetos a adaptarnos en lo que está pasando, a nosotros que nos tocó esta pandemia, este resistir, este guardar, y que de pronto sí fue frustrante, desesperante, desolador, pero que al mismo tiempo iba ahí el aprendizaje, es tener la capacidad de adaptarnos en lo que nos está tocando vivir, para que al mismo tiempo saquemos provecho de ello. Y quisiera pensar en esto bueno, ¿qué pasaría, como tú bien lo dijiste hace un rato, si ya vamos a vivir esta nueva forma, una nueva forma de vivir? Y entonces en ese sentido, pues ponernos a reconfigurar nuevas formas de convivencia. No quisiéramos definitivamente, en lo particular, si a mí me preguntas, yo que la mayoría, pues estas formas de interrelacionarnos físicamente, pero el aprendizaje es, hay que adaptarnos por una razón, por este compromiso de cuidarnos humanamente, cuidar a la humanidad, y también por esta parte de la solidaridad, ¿no? Y si quiero ser reiterativo en esto, ¿no? O sea, no podemos ser egoístas, porque si de alguna manera podemos hacer más que otros, que sea como para posibilitar ese apoyo y no para una cuestión de soberbia. Quiero decir, adaptar, he aprendido a que tengo que aprender a adaptarme a las circunstancias, por muy desafortunadas que sean. Excelente, muchísimas gracias. Qué buenas reflexiones, lo que son el reencuentro y la adaptación. Justamente en episodios anteriores ya se había platicado sobre los reencuentros, ¿no? Que han existido no solo con nosotros, sino con nuestra familia, ¿no? También no estamos tan acostumbrados como a verlos, y de pronto estar aquí es muy un cambio radical, y también pues es algo obligado, o sea, adaptarnos, eso es básico, es de la naturaleza. Si no te adaptas, definitivamente no vas a poder avanzar, y pues esto es histórico, porque de verdad nos va a tocar hacer ese cambio completo, la forma en la que estábamos llevando todas nuestras tipos de relaciones, todas, de verdad todas, y pues van a tener que cambiar. Estamos muy a la expectativa de cómo va a ser, pero pues esperemos que lo podamos llevar de la mejor manera posible. Y bueno, ahora nos vamos ya con la siguiente pregunta. Daniel, pues bueno, antes un pequeño paréntesis. Nosotros que estamos en esta parte de la danza, se nos ha dicho que tenemos una danza interna, una danza que nos mueve, una danza que nos da esa energía para vivir básicamente. Los que estamos en danza sabemos que tenemos una danza que nos mueve. Esta puede ser danza folclórica, danza clásica, contemporánea, flamenco, tango, cualquiera, pero todos tenemos una danza que nos hace vibrar, una danza que nos hace vivir. Ahora quiero preguntarles, con esto que acabo de decir, empiezo contigo, Daniel, ¿cómo afectó la pandemia a tu danza? Pues creo que puedo pensarla a partir de una limitante que la fue reconfigurando, la fue resignificando por el hecho de que
pues todos consideramos a la danza como tiempo, movimiento y espacio, ¿no? O sea, sin estos tres elementos creo que es imposible de que suceda. Y más si nos vamos a esta parte de cómo esta danza interna hace que te desenvuelvas en tu vida. Y yo siempre digo que estamos bailando en cualquier lugar en el que nos movemos, así vayamos a trabajar, vayamos a estudiar, estemos haciendo cualquier actividad, te estás moviendo, te estás desplazando y estás haciéndolo en un periodo de tiempo. Entonces, creo que es muy frustrante que de un momento a otro las circunstancias mundiales se hayan configurado para que estos tres elementos se vean ahora pues coartados, ¿no? Entonces, para mí, sí fue una limitante en el hecho de que pues ahorita no puedo bailar, no puedo desplazarme, no puedo fluir. Y bueno, desde el aspecto del COVID, pues creo que fue una limitación, creo, pues duplicada, ¿no? O sea, fue bastante difícil, cama varios días, sin apenas hacer nada, porque a pesar de los síntomas que te da la enfermedad, que es fatiga extrema, entonces una limitación en todos los aspectos. Y, y siento que es eso, o sea, la danza, me genera un poco de miedo, me genera un poco de temor, eh, cómo esta danza interna y pues grupo de ver afectada, ¿no? Porque ahora la estamos viendo diferente, o sea, nuestra danza es de tocar, es de tacto, es de estrecharnos, es de sentir al otro. Y ahorita estarlo viendo, bueno, verlo desde esta trinchera en la que todo está limitado, todo está coartado, me provoca mucho temor. Y sí, estamos llevándonos muchas reflexiones, muchas introspecciones que sí nos hacen como armarnos como de más, eh, pues sí, como de valores, de ideas, de motivaciones, pero necesitamos a los otros. Somos seres sociales, necesitamos al otro, necesitamos estar en contacto con la sociedad, no podemos estar aislados. Entonces, eso, de esa forma, mi danza, la pandemia. Excelente, muchísimas gracias, Daniel. Cristina, en tu caso, ¿cómo afectó la pandemia a tu danza? Pues sin duda afectó en varios factores. Desde la imposibilidad, decía Dani, desde esta imposibilidad de seguir con el aprendizaje en las aulas, ¿no? Conlleva eso, ¿no? Ya lo dijo Dani, la convivencia física, que también de ahí se desprenden las limitaciones en las clases prácticas, ¿no? La danza es práctica, aunque bueno, también tiene que quizá eso no afectó en gran parte, pero a la afectación que yo percibo es esa, ¿no? A bote pronto es la estancia en la escuela y en la institución con los compañeros, porque además también de ahí se aprende, ¿no? Desde esta informalidad de las relaciones que se entretejen afuera de la aula, no nada más en el maestro alumno y el aprender, ¿no? Toda esta metodología que tenemos que aprender, pero también afuera de las aulas, ¿no? Este convivir con los compañeros, pues también se aprenden un montón de cosas y eso a mí quizá fue de las cosas que me afectó también. Bueno, hubo una afectación evidente, ¿no? De los trabajos que también varios para visitar otros lugares, ¿no? Y visitar y aprender de otros grupos, de otros proyectos. Y esta parte indudablemente afecta a nuestro
camino de aprendizaje. Entonces, eso para mí afecta, pero también quiero hacer hincapié en la parte teórica, ¿no? No olvidar que somos también, como estudiantes de danza, también somos estudiantes de la teoría, somos estudiantes también de las experiencias que vienen en los libros, aprendemos, ¿no? También de todos aquellos que escriben sus vivencias o de a todas ellas postulaciones que también se hace desde los libros, de los investigadores, también los que estamos en este mundo de la danza, somos parte de eso, ¿no? Y quizá eso no afectó tanto desde mi persona porque no hubo práctica, ¿no? Pero si acaso sí, el permanente fue esta imposibilidad de hacer danza, de tener más movimiento y más movilidad en las aulas o en las presentaciones o en los proyectos finales, etcétera. Eso creo que limitó un poco ese camino de aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias, Cristina. Y bueno, ahora nos vamos pues con la siguiente pregunta, ya yendo un poquito a pues la parte de las clases en línea. No sé si a ustedes les haya tocado esta parte de clases en línea o de cursos en línea, o alguna asesoría, pero pues yo quisiera saber su opinión sobre pues las clases en línea para lo escolar. ¿Qué opinan sobre estas clases en línea para lo escolar, específicamente de los estudiantes de danza? Daniel. Ok, bueno, para empezar, creo que el plan de estudios al que responde nuestra licenciatura va muy de la mano en el hecho de que tenemos que ser muy autodidactas de cierta forma, porque solamente vamos los días sábado. Los sábados solamente vamos a clases. Por lo tanto, toda la semana corre de nuestra parte que entrenando o tenemos que estar haciendo tareas, ensayos, lecturas, todo lo que nos dejen. Por lo tanto, la parte de clases entre semotal no tuvimos y ya estábamos acostumbrados, pero lo presencial, por lo menos a nosotros que era un día a la semana, eh, pues el hecho de que nos lo hayan quitado fue bastante fuerte y más porque ahora todo se hizo la traducción a lo digital. Entonces, tanto materias teóricas como prácticas, pues ya eran a través de los dispositivos electrónicos. En la parte teórica creo que no tuvimos tanto problema como tal, o bueno, nos seguían mandando las lecturas, teníamos que hacer nuestros reportes, nuestras listo, ¿no? Solamente ahora la diferencia de mandarlo por correo, ahora teníamos que subirlo a la plataforma. Entonces, aquí la dificultad que tuvimos un poco, o la que yo vi, fue a partir de las clases, pues sí, prácticas, que pues como lo comentaba hace un rato, ¿no? O sea, necesitamos, en la danza necesitamos de más y los maestros en las clases prácticas, pues es justamente lo que hacen, estar corrigiendo, estar canalizando, guiando al alumno para que aprenda la parte práctica, pero pues siempre está la parte presencial, o sea, es fundamental. O sea, no es lo mismo colocarte en una barra, en te esté rotando la rodilla con sus propias manos, a que ahora te lo esté diciendo a través de la pantalla, ¿no? O sea, muchas de las correcciones o de los aprendizajes que se hacen para la técnica, pues van mucho como de la parte sensorial, de la parte en la que pues estás sintiendo al maestro, cómo está haciendo esas correcciones que van a la nueva técnica que se está aprendiendo. Entonces, el hecho de que ahora sea a través de un dispositivo, que esas correcciones sean a través de, pues sí, como de digital, creo que
vuelvo a a la pregunta anterior igual, vuelven a limitar la danza, ¿no? Entonces, creo que lo académico no tengo problema, me causa un poco de ruido la parte presencial, que finalmente es la que más se vio afectada en todo esto, ¿no? Y eso, o sea, la parte física creo que engloba perfectamente esta parte. Excelente, muchísimas gracias, Daniel. Cristina, en tu caso, ¿tú qué opinas acerca de las clases en línea, específicamente para los estudiantes de danza? Eh, bueno, definitivamente, ¿no? Con Dani, cuando dice las clases de danza práctica, pues se requiere este contacto físico, se requiere también una observación de los pasos, pero a nivel quirúrgico, ¿no? Porque de ahí depende la calidad del movimiento y de los pasos que se hagan, ¿no? Que finalmente estamos en una institución institucionalizados dancísticamente o estamos en ese camino para ejercer pues una buena, lo que hemos aprendido se ejerza de manera con calidad, digamos, ¿no? Entonces, definitivamente opino que tiene muchas limitaciones, más en la danza, como bien lo dijo Dani, ya no quisiera redundar en eso, pero también quisiera ser un poco reflexiva a esta parte de clases en línea de manera general, incluida la danza, y es que, bueno, quizá hacer una reflexión de esta coyuntura histórica que estamos atravesando, ¿no? Por la pandemia. Quiero decir, estamos acostumbrados a tener clases presenciales, aun cuando sean clases semiescolarizadas, como es nuestro caso, que nada más vamos una vez a la semana, pero, y aún cuando también hay clases en línea, hay modalidad de clases en línea que también las digo, en otras áreas también se dan clases en línea, otras licenciaturas, prepa. Lo que yo quisiera es como hacer esta reflexión, ¿no? Esta coyuntura histórica que no sabemos a dónde nos lleva, nos va a llevar, justo tú decías al principio que teníamos, que vivíamos, o bien esto que estamos viviendo ahora va a ser ese será el punto, ¿no? Preguntarnos si esta coyuntura significa una permanencia, pensando en la carrera de danza, ¿no? Si la condición humana se está reconfigurando a otro momento de gestación convivencial, quiero decir, quizá ya repensar también que esto a lo mejor el próximo año, un año, los próximos 2 años, en nuestro caso, que nos quedan dos años aproximadamente para terminar la carrera, pensar que es nuestro destino o la mayoría de la carrera vamos a tenerla así. Y en ese sentido, bueno, insisto pues en la adaptación. No es lo ideal, no es lo ideal para una carrera de danza, una formación en danza, por todo este asunto del movimiento y del cuerpo, que finalmente es la materia prima, pues de lo que vamos de todo aquello que vamos a exponenciar afuera, ya sea en las aulas como maestros, en el caso de otras carreras como bailarines, etcétera, no es lo ideal y sí dejaría pues mucho que ver quizá en cuanto a la calidad de lo que podamos ofertar, ¿no? Allá afuera. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Y pues yendo pues muy de la mano junto con esta pregunta, me voy a la siguiente, aprovechando incluso que, como me comentó ahorita Daniel, ustedes pues están acostumbrados, ¿no? Bueno, estaban acostumbrados a ir solo un día a la escuela y las demás pues era hacer actividades en casa. Pues yo quisiera preguntarles, con esta situación del aislamiento, ¿es posible sacarle un buen provecho a las clases en línea? Daniel. Sí, creo que sí se le puede sacar provecho en el hecho de que estamos en la era digital. Entonces,
creo que si estamos aprovechando estos recursos para, para hacer una educación más integral en la parte, bueno, que es en nuestra época en la que estamos viviendo, creo que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente la forma en la que vamos a presentar el repertorio, ¿no? Para este fin de semestre, en el que pues se va a hacer la edición de un video, donde pues nosotros nos grabamos en casa y ahora nada más lo que se va a hacer es juntarlo y listo, ¿no? Y antes era pues toda la preparación, estar viendo incluso hasta el vestuario, ver lo del teatro, incluso invitar a tus familiares, o sea, es como todo se ha reconfigurado. Entonces, ahora la única posibilidad que tenemos para darle continuidad a esta nueva forma de aprendizaje, de enseñanza, de educación, pues es con estos medios. Y creo que lejos de ser una posibilidad, tiene que ser realidad, que le debemos de sacar provecho pues a las clases en línea, porque si no, prácticamente nos vamos a quedar, si así estamos limitados, creo que si no explotamos los medios digitales, nos podemos quedar pues truncos en el aprendizaje. Entonces siento que es, es un sí o sí aprovechar las clases en línea y los recursos que con ellas se pueden lograr. Muy cierto, muchísimas gracias, Daniel. Cristina, ¿qué opinas tú? ¿Con este aislamiento es posible sacarle provecho a las clases en línea que se pudieran tener? Este, bueno, definitivamente sí. Yo creo que además no es una opción, sino debe de ser así. No nos queda de otra más que sacarle provecho a las clases en línea, porque finalmente es el único recurso que tenemos para seguir aprendiendo, ¿no? En esta carrera, ¿no? Que tiene que ver con la danza propiamente. Y aunque efectivamente hay muchas limitaciones en la enseñanza-aprendizaje a través de la virtualidad, de todas maneras hay que aprovechar, y aquí sí me remito a Dani, porque eh, quizá, o no quizá, debemos de aprovechar este mundo de tecnologías, ¿no? Este mundo en lo que está, en donde estamos inmersos, ¿no? Yo también pienso en que aprovecháramos estas cosas. Vivimos en una globalización, y en este mundo de la globalización en donde no hay fronteras para muchas cosas, pues entonces quitemos fronteras también en el ámbito virtual, enseñanza-aprendizaje, en específico en la danza, y vayamos de a poco, porque tampoco, porque yo sí quiero recalcar lo que comenté hace un rato, en donde no vamos a tener un excelente aprendizaje, y no es propiamente por los maestros, ¿no? No hay responsabilidad aquí, esto es fortuito. Y en ese sentido, nos ha tocado picar piedra a nosotros, porque tampoco sabemos, como tú bien lo dijiste, Rafa, cuánto va a durar esta nueva normalidad, ¿no? O sea, no lo sabemos. Y aquí sí me gustaría como detenerme un poco en la reflexión, porque hay una coyuntura, o estamos en una coyuntura histórica, ¿no? En donde eso, no sabemos si vamos a estar en esta idea permanente virtual, o va a ser eventual, y en ese sentido tampoco sabemos, y ahí es donde pongo el punto, si la condición humana tenga que estar reconfigurando otra manera de una gestación diferente de convivencia, ¿no? En ese sentido, nos toca a nosotros, estamos, digamos, en medio de esto, y nos toca ir para adelante y aprovechar todo lo que tengamos que ver, porque también es cierto que no estamos acostumbrados a tener un aprendizaje autodidacta, ¿no? Como los que ya tienen un recorrido en clases en línea, porque sí lo hay, o sea, sí se ofertan las clases en línea, pero digamos,
son otro tipo de circunstancias y son más autodidactas. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y también sería la cuestión preguntarnos si aunque fuera permanente esto, la danza encajaría bien en esta relación virtual enseñanza-aprendizaje. No lo sabemos, porque entonces, otra vez, ¿no? Sería como ir reconfigurando nuevas formas, ¿no? Pero eso estoy diciéndolo al aire, pero reflexivamente, vaya, ¿no? Entonces, termino diciendo, sí, sí, hay que aprovechar las clases en línea, sí, no nos queda de otra. Tenemos que darle, explotar esta parte, ¿no? De las clases en línea. Muchas gracias. Justo como lo mencionaban, pues nos agarró, como dirían por ahí, nos agarró en curva. No sabíamos qué hacer al principio y estamos buscando soluciones, pero definitivamente se aprovecha porque ahorita no hay de otra. O sea, es lo que hay y es lo que tenemos que agarrarnos de ahí y seguir avanzando hasta donde podamos, hasta donde digamos hay una mejor solución, vamos a intentar, pero si no, es lo que tenemos por ahorita. Y bueno, nos vamos ahora con la siguiente pregunta. Pues esta es un poquito para reflexionar sobre pues lo que viene después. Se ha hablado mucho, como ya lo mencionamos muchísimo en las preguntas anteriores, sobre pues esta nueva normalidad. Uno de los aspectos de esta nueva normalidad es el uso de cubrebocas obligatorio. Esto se ha vuelto pues obligatorio dentro de lo personal, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que no lo respetan, pero deberían de. Ahora, pues no sé si sabían, incluso una compañía de ballet en China, pues utilizó el cubrebocas durante sus ensayos. Entonces, pues yo quisiera preguntarles, pues dentro de su disciplina, nuestra disciplina que es la danza folclórica, ¿qué impacto creen que pueda tener si esto se llega a implementar? Daniel. Pues creo que, bueno, retomamos un poco lo que dijimos hace unos momentos, donde hablábamos de la adaptación que tenemos nosotros a las circunstancias. Y aquí, más que adaptarnos, va a ser, no sé si como obstaculizar un poco bueno, nuestro, pues nuestra disciplina por el hecho de que pues es algo que nos impide, si de por sí así sudamos y nos cansamos y estamos sacando el bofe después de horas de ensayo, creo que va a ser un poco o sería un poco incómodo tener estas nuevas medidas que nos van a, pues que nos van a, de cierta forma nos van a cuidar, pero que nos van a alejar un poco de los objetivos que tenemos como, pues como grupo, como licenciatura. No sé, o sea, porque es que también, o sea, no me lo puedo imaginar. O sea, es algo que a lo mejor ya estoy aventurándome a cómo sería, ¿no? Mm, no sé, hasta me deja sin palabras, creo. Esta, pues esta nueva normalidad, creo que si así, de forma virtual, viene a reconfigurar y a resignificar todo, eh, ahora de forma presencial, pues va a venir como a ponernos todavía lejos de dejarnos a metro y medio de distancia, nos va a dejar como a 5, 6, 7, 8, 10 metros, ¿no? Nos va a dejar tan separados de lo que es nuestro, de lo que hacemos. Entonces, no sé, es muy impredecible, pero pues no deja de generar miedo y temor. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Cristina, ¿qué opinas tú? ¿Qué impacto crees que pueda tener esto si se llega a implementar aquí en México? Bueno, yo quiero decir que me resisto, ¿no? O sea, me resisto a que esto sea así por lo que implica la naturaleza de la danza, ¿no? El cuerpo en sí mismo es la materia prima y la producción al mismo tiempo, ¿no? Junto con el movimiento. Entonces, en ese sentido, en una producción artística, dancística, pues una de las
características principales después o además de los pasos, no sé si después o además, pero sí de los pasos, es la parte de cómo nos referimos al público con la cara, ¿no? Es decir, qué transmitimos también a través del movimiento, y en el movimiento también va inmerso este reflejo de nuestro rostro, ¿no? Es una pieza, digamos, importante como el cuerpo en general. Y en ese sentido, sí me parece que transgrede, ¿no? Esta parte que de pronto se ponga un cubrebocas, aunque tú hablas de los ensayos, esto pues va como consecuencia también a presentaciones. Entonces, ¿qué impacto tendría? Es otra vez, ¿no? Pensar en, primero, no nos quedará de otra por una cuestión de salud, pero me parece que sí va a haber un gran impacto, ¿no? Y no sé qué tan, ay, pues, ¿cómo decirlo? No sé qué tanto sea el impacto y de qué manera, no me lo imagino, porque si de pronto yo me hago la pregunta como espectador, pues sí, me resisto también, o sea, me resisto como la parte que puede estar en la cuestión artística, pero también me resisto desde el público, ¿no? De ver sí, quiero repetirlo, esta transgresión que es obligatoria, además. Y bueno, nos vamos ahora con la siguiente pregunta, que va también un poco de la mano con lo que ya estábamos hablando sobre, pues, la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad primero como personas y ahora, pues, la responsabilidad que tenemos como creadores, como artistas, como profesores, como bailarines, toda la responsabilidad que conlleva el pertenecer a la comunidad dancística. Ahora, esta siguiente pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es la responsabilidad artística de la comunidad de danza ante esta situación de la pandemia? Daniel. Mm, Creo que me iría por la visibilidad que deben de tener los artistas y sobre todo, bueno, la danza y este hacernos presentes en, pues, en las redes sociales, en los medios que las herramientas digitales permiten, porque si bien nuestro arte se hace en un salón de clases, en un aula, pues tiene eco en un escenario y ahorita no tenemos ninguno de los dos. Entonces prácticamente eh, podríamos estar nulos si no hacemos nada. Entonces creo que la responsabilidad artística que tenemos es hacer presente la danza, llevarla a los públicos a través de las herramientas, como ya lo mencionamos en las preguntas anteriores, sacarle provecho a toda esta parte digital para que pues las personas sepan que estamos ahí, ¿no? Incluso creo que la crisis artística que hay actualmente, digo, muy aparte de todo lo demás que ya sabemos, creo que la parte artística, todo el colectivo de artistas está pasando por una situación difícil justamente por esta, esta ruptura en en la correlación con los demás, en la correlación con su trabajo, en la relación con su profesión, ¿no? O sea, ya hay un puente que no tiene conexión ahorita y pues finalmente todo depende de eso. O sea, la vida económica, la vida, pues la vida artística, la pasión. Creo que en esa parte estamos bastante afectados eh, y sobre todo, pues el grupo de artistas que, pues su único sustento es la parte artística, ¿no? Entonces creo que entre más visibles nos hagamos, entre más visibles estemos o entre más presentes estemos en redes sociales, vamos a poder hacer eco de lo que pues realmente estamos
percibiendo como afectación por lo que estamos pasando todos. Entonces creo que va por ahí. Nuestra responsabilidad es hacernos presentes. Excelente, muchísimas gracias, Daniel. Disculpen lo de la cámara. Cristina, no sé si sigue con nosotros, Sí, porque aquí estoy. porque la imagen se trabó Sí, se pasmó. un ratito. Mm. Bueno, en lo que ahorita vuelvo a checar lo de la cámara, te pregunto a ti, Cristina, ¿cuál consideras tú que es la responsabilidad artística de la comunidad de danza ante esta situación de la pandemia? Sí, mira, pienso que es el de asumir el compromiso de seguir produciendo. Eh, También el compromiso de a través de esta producción, digo, no totalmente, pero sí parte de la producción, informar justo lo que está pasando en el mundo. Esta coyuntura histórica de la que estamos viviendo. Y quisiera justificar esta idea desde el movimiento. Es decir, la danza es movimiento, el movimiento se gesta desde el cuerpo y el cuerpo se mueve, ¿no? Se mueve en el performance, en la realidad misma, ¿no? Ahí nace el movimiento, desde una realidad. Se mueve para sobrevivir, ¿no? Para que el ser humano sobreviva, se mueve también para conocer, se mueve también para ir al trabajo, por decirlo, ¿no? Se mueve en contingencias como estas, digo, de menor grado antes de este tipo y ahorita pues de mayor grado, ¿no? Entonces el movimiento está inmerso en todas partes y en ese sentido considero que la danza resignifica al movimiento en sociedad, ¿no? Y también en ese sentido, entonces tiene la danza una corresponsabilidad con la sociedad. Y entonces pienso que quizá la danza es un recurso muy importante, es un aliado para la sociedad, está en paralelo, ¿no? Porque también la danza ayuda en esa resignificación, en ese moverse, en ese performance, ayuda también a visibilizar, un poco lo que decía Dani, a visibilizar lo que nos pasa en sociedad. Es decir, no podemos aislar una disciplina o ninguna disciplina se puede aislar y me parece que menos la danza por su propio movimiento en sí mismo y a partir de ello tenemos ese compromiso, ¿no? Pues de resignificar en la producción a través de la información y digamos, entre otras cosas, ¿no? Que se manejan históricamente en el mundo de la danza. Entonces, me parece que esa es la responsabilidad artística. Excelente, muchísimas gracias, Cristina. Y pues bueno, ahora me voy a la siguiente pregunta, la cual sería retomando un poquito ya de todo lo que hemos venido hablando en estas preguntas, la cual sería, si esta situación persiste, que esperemos que no, sin embargo, no tenemos certeza de nada, en la que pues lamentablemente todavía no podremos retomar nuestras actividades, en la que todavía no vamos a poder acudir a los salones de clase, pues vamos a tener que quedarnos a distancia. Entonces, si esta situación persiste como está, ¿ustedes tienen alguna propuesta para que esto pueda pues ser más fácil para los estudiantes o que pueda ser más cómodo o que pueda ser más útil incluso? Daniel. Pues digo, no sé si pueda ser más útil para los demás, pero yo trataría como de, de buscar una solución en alguna herramienta que nos proporcionan los medios digitales. Por ejemplo, bueno, es que yo tengo una profesión alterna que es comunicación, entonces estoy muy metido en el mundo pues de los medios digitales, de los programas de edición y todo esto, ¿no? Y
pues puedo o se me haría un poquito más fácil buscar una solución a alguno de estos problemas. Por ejemplo, en nuestro caso, pues darle visibilidad o presencia a la escuela creo que sería una alternativa en el hecho de que pues el trabajo que estamos haciendo tiene un valor, porque a lo mejor no es el valor que se le da arriba de un escenario, pero está repercutiendo de cierta manera y creo que eso es importante que los demás lo sepan. O sea, que no por el hecho de que las puertas estén cerradas de las instituciones, no se está haciendo nada. De hecho, creo que se está tratando de rescatar lo mejor que podemos hacer con las circunstancias que tenemos. Entonces, para mí creo que es importante que los demás vean esto. Y pues creo que es una buena alternativa, es una buena oportunidad que tengamos o que estemos en la era digital, porque como ya lo hemos comentado, o sea, si ya estamos aquí inmersos, pues hay que darle. Y pues de otra manera creo que no podríamos buscar soluciones. Y una de ellas creo que es esta. Es, es justo lo que tú estás haciendo. Nos estás dando voz, estás dando voz a este cúmulo de sentimientos desde la parte artística, ¿no? Que si bien nos metemos a las redes sociales, encontramos noticias, encontramos fake news, encontramos miles de cosas que también ocupan un lugar, porque también se están expresando en otros lugares. ¿Y dónde quedamos nosotros, no? Entonces, con este tipo de proyectos que tú estás llevando a cabo, estamos haciendo justo eso. Estamos siendo visibles ante los demás. No estamos pasando desapercibidos. Entonces, creo que las soluciones y las propuestas están en los medios digitales, porque estamos en una era digital. Excelente, muchísimas gracias, Daniel. Cristina, ¿qué opinas tú? ¿Tú tienes alguna propuesta para este tipo de situaciones si es que llegamos a quedarnos todavía en esto un buen rato? Pues sí, quizá vertirlo en, en dos opiniones y la primera es no desistir, ¿no? O sea, no hay que desistir ante esta contingencia. Hay que seguir aprendiendo, en el caso de nosotros los estudiantes, considerando los recursos, como ya lo dijo Dani, ¿no? La tecnología, aprender a ser más autodidactas dentro, insisto, desde las limitaciones que pueda tener la danza en eh, enseñar aprendizaje de virtual, pero no desistir en esa parte, seguir produciendo en el caso de los artistas, ¿no? También, como lo comenté hace un momento. Y también, muy importante me parece, seguir produciendo también en la investigación, ¿no? Este campo de la investigación que también retomo, también lo que comenté al principio, en donde que no se nos olvide que eso también es danza, ¿no? O sea, también es danza, ¿no? Entonces también seguir insistiendo en eso. Y la segunda es, la propuesta es proponer, ¿no? Propongamos juntos en este camino, porque tú hace un rato dijiste, nos agarraron en curva y de pronto todo se hizo una maraña, ¿no? No obstante, también que sigan estos programas como el que ustedes están haciendo, ¿no? A través de donde estamos ahorita, por ejemplo, ya también lo dijo Dani, y que a través también de estas plataformas se sigan entretejiendo estas propuestas, ¿no? O sea, porque uno solo no va a tener una verdad o una propuesta, pero sí otra vez retomando esta organización en comuna, podemos ir entretejiendo una propuesta o propuestas que al mismo tiempo nos vayan guiando a seguir insistiendo en hacer danza, ya sea práctica o también a través de lo teórico, ¿no? Entonces, por ahí va mi reflexión.
Excelente, muchísimas gracias. Pues sí, como comentas, no olvidar que la danza no es solamente, como dicen, bueno, me ha tocado escuchar, no es solo mover los pies, va mucho más allá, tiene que ver con historia, tiene que ver, bueno, con muchísimas cosas, ¿no? Porque la danza existe por todo lo que le sucede al ser humano desde sus inicios, todo lo que va pasando, toda esa evolución, siempre tiene que ver con algo, con lo que le va pasando. Entonces, pues también, como lo comenté también hace rato, esto que nos está pasando también es historia, va a formar parte de los cambios que va a tener la sociedad a partir de ahora y pues nos queda esperar a ver qué propuestas tenemos, ¿no? No se trata nada más de esperar a ver qué dicen los demás, sino todos empezar a generar pues una forma diferente de ver la danza, de hacer la danza y pues siempre buscar mejorar, no nada más de ser por mí, sino para todos, por y para todos. Ahora, me voy a la siguiente pregunta. Esta pues ya es un poquito personal acerca pues de cómo es que tuvimos que quedarnos encerrados y de este encierro continuar con esta danza. Entonces, pues, ¿vale la pena seguir bailando en casa, Daniel? Sí, yo creo que vale la vida, ¿no? O sea, más que hacerlo en casa, es, es como preguntar, ¿vale la pena vivir? Creo que los que estamos metidos en el mundo de la danza, en la parte artística, lo vemos como una forma de vida y, y claro que lo vale. O sea, creo que por lo menos un día, una vez en el día, pasa por nuestra cabeza la palabra danza y creo que eso ya hace que valga la pena. Eh, para mí es un poquito complicado todavía porque pues no he hecho danza en estos en estas últimas semanas. Creo que estoy tratando de recuperarme al 100 para poder hacerlo. Y creo que la pregunta de si vale la pena seguir bailando en casa me, pues me llega porque sí, claro que vale la pena y creo que ahorita es lo que más pasa por mi cabeza, ese deseo de seguir bailando. Muchísimas gracias, Daniel. Cristina, ¿qué opinas tú? ¿Vale la pena seguir bailando en casa? Sí, definitivamente vale la pena seguir bailando, vale la pena ser transgresores nosotros, ¿no? En donde insistamos en que bailar, como tú lo dijiste hace un rato, no solamente es mover los pies, sino bailar tiene muchos otros sentidos, ¿no? Va más allá. Vale la pena saber que bailar también significa una identificación, ¿no? O nos reconfigura a nosotros mismos como una manera, no sé, no diferente, no quiero decir diferente, pero como una manera particular de cómo vivimos la vida. Quiero decirlo, cualquier profesión puede decir lo mismo, ¿no? A través de su propia profesión se va reconfigurando en la vida, pero la danza, en nuestro caso, yo sí quiero hacer un hincapié, porque no solamente los que estudiamos danza bailamos, o sea, yo creo que la mayor parte de la humanidad baila. Bueno, todos bailan a través del movimiento, pero además de eso, todos bailan, ¿no? No sé si todos, pues no más bien, no todos, pero la mayoría baila, ¿no? Y desde ese sentido, por supuesto que vale la pena, ¿no? Vale la pena desde lo formal, pero también desde lo no formal, pero también desde el aprendizaje institucionalmente hablando, pero también no solamente de eso, sino también desde lo autodidacta, ¿no? También bailar desde las comunidades, por ejemplo, ¿no? Los pueblos, las comunidades indígenas que también crean sus propios bailes, ¿no? Las danzas, ¿no? O sea, las danzas, bailar desde la época colonial también que se bailaban, había ahí una, pues,
diferentes plataformas de bailes, pero se bailaban, ¿no? Tanto los españoles bailaban, pero como también nuestros ancestros bailaban. Es decir, la danza se mimetiza en todas partes, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que vale la pena, porque entonces quizá ya no seríamos los mismos seres humanos que ahora somos, ¿no? A través justamente desde la danza, pero además como premisa a través del movimiento propio, ¿no? Del cuerpo. Excelente, muchísimas gracias, Cristina. Yendo todavía sobre esta parte de un poco personal, sobre el cómo planteamos lo que es nuestra danza, yo quisiera saber pues un aspecto muy personal acerca de lo que ustedes creen o bueno, les gustaría que fuera después de esto. O bueno, como lo decíamos hace rato con esta nueva normalidad. ¿Cómo les gustaría a ustedes que fuera la danza a partir de ahora? Daniel. Mm, más consciente que, bueno, por ejemplo, hablando desde la perspectiva de la danza folclórica, a veces tenemos concepciones muy, pues muy superficiales, no sé cómo llamarlo, en el hecho de que pues solamente vas a la escuela, te aprendes la coreografía, te aprendes los pasos y ya, vas por tu título, ¿no? Y como bien dice Chris, o sea, hacer danza es ir un poquito más allá, es exigirte, es exigir a los demás, es reclamar ese papel que tienes o ese rol que tienes dentro de la comunidad dancística. Y creo que es importante generar esta conciencia para que la danza sea diferente, porque sin conciencia ni la vida ni la danza jala. Creo que eso la danza sería diferente con conciencia. Muchísimas gracias, Daniel. Cristina, ¿a ti cómo te gustaría la danza a partir de ahora? Bueno, que siga viviendo la danza y quizá con nuevos proyectos, nuevas producciones en donde se generen, pues como bien lo dice Dani, mayor conciencia, quizá entre nosotros, a partir de cómo hacemos la danza, cómo la valoramos, cómo vemos eh, otro tipo de danzas, cómo la respetamos y si no la respetamos, cómo sí tendríamos que respetarla desde la premisa, pues, de respetar al otro ser humano, al que está a un lado de mí, desde ese sentido también como darle importancia, ¿no? A otros géneros. No quiero decir que no se den importancia, pero de pronto el ambiente en la danza folclórica, por lo menos, sí se viven cierta falta de armonía, ¿no? O sea, como cierta tensión entre las relaciones, ¿no? Entonces, quizá, no sé si cambiar, o sea, ¿cómo sería la danza de manera diferente? Pues no sé si diferente, pero agregándole producciones que tengan que ver con lo nuevo que está pasando en la sociedad, pero también en cuanto a la conciencia, no propiamente de la danza, sino más bien de los que estamos haciendo danza, en ese sentido, bueno, como mejorar esta parte, ¿no? Y otra vez quiero retomar esta parte de la armonía, y no porque seamos no lo digo desde un asunto cristiano, ¿no? De la hermandad, no, sino de un asunto de respeto y de armonía, o sea, de armonía y ya, ¿no? En ese sentido. Entonces sí me gustaría también que la danza se viviera así en cuanto al ambiente, y no quiero generalizar, ¿eh? Lo único que quiero decir es que por experiencia y por experiencia de otros y por el recorrido, ¿no? de otros grupos, en mi caso, pues sí hay, digamos, esta parte.
Desconozco si así es de manera general, pero incluso desde las lecturas en sí mismas, en la historia de la danza, pues sí se ven también, ¿no? Esta parte, digamos, un poco desarmónica. Pero bueno, quizá me gustaría eso, pero propiamente de la danza es eso, ¿no? O sea, como que haya más producción en la danza, que exista esa producción en la danza de calidad que impacte a la sociedad. Perdón, que Excelente. impacte a la sociedad. No te preocupes, muchas gracias. Pues bueno, ya llegamos a la última pregunta. Esta también es una pregunta que tengo de tradición aquí en este programa. Considero que esta, si no la más reflexiva, sí es de las más reflexivas, de las que yo sí les pido que la reflexionen completamente, que tomen el tiempo que consideren necesario para procesarla, para pensar en todo lo que ya hemos vivido, lo que estamos viviendo y todo lo que viene después. Daniel, comienzo contigo. ¿A ti te gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos? Mm, es que sí, o sea, es una pregunta, se puede decir que es una pregunta muy, muy fácil o muy simple, pero en verdad guarda un sentido muy profundo en el hecho de que sí, obviamente es inapelable, sí me gustaría regresar a la normalidad porque extraño extraño la libertad de ser nosotros en, en la sociedad y con nosotros. Extraño esa parte. Pero siento que, o sea, es complicado porque va un poquito de la mano con lo que comentaba Cris ahorita, de la parte de la armonía en los grupos, ¿no? Y es que si bien las circunstancias del mundo ahorita no son las mismas a las que eran antes y que bien añoramos y tenemos melancolía, o sea, nosotros somos los que no hemos cambiado, los que seguimos siendo antes y después de la nueva normalidad seguimos siendo los mismos. A veces con esos arrebatos de egoísmo, de preponderancia, de maldad, ¿no? Obviamente de bondad, de buena vibra, porque también existen en el ser humano, ¿no? Pero eso es lo que me deja pensando, o sea, qué tan bueno es regresar a la nueva normalidad, a la antigua normalidad, cuando nosotros no hemos cambiado del todo, no hemos hecho un esfuerzo porque estas situaciones nos permeen al punto de que llevemos al mundo a algo diferente de lo que es ahora o de lo que fue antes. Creo que va más por ahí. Justamente esta pregunta pudiera parecer pues muy fácil de responder, ¿no? Pero tiene un trasfondo que va mucho más allá de todo eso. Ahora, Cristina, te pregunto ¿a ti te gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos? Eh, mm, sí, sí me gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos, indudablemente, en un sentido de cómo nos relacionamos o nos relacionábamos físicamente, la interacción física. Eh, no sé si estaría dispuesta a renunciar a ello, ¿no? Sino estas afecciones que tenemos entre los humanos físicamente, creo que son necesarias. Creo también que no sé, que es una división
no, estamos divididos en el mundo, ¿no? O sea, realmente sí creo que hay personas que se conducen, digamos, con ética, con honestidad, con la moral, ¿no? Quizá también creo que sean bueno, no sé, iba a decir que quizá creo que sean las menos, pero no lo sé, no lo sé. Quizá creo que somos las más, las que, las que, o sean las más, ¿no? También las que se conducen pues con una idea de ir hacia un bien común. Lamentablemente, yo creo pues en esta teoría de que el ser humano es salvaje por naturaleza, ¿no? Entonces que estamos inmersos en pasiones todo el tiempo, ¿no? En esta, eh, en esta irregulación de ir hacia más, pisando al otro, pero bueno, afortunadamente sí existe esta parte que hemos conocido en la historia de qué es la ética, qué es la honestidad, qué es la moral, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también pues soy realista, no pesimista, y creo que mientras haya personas que tengan ese coto de poder, porque creo que así lo que se juega, no nada más en la pandemia, sino a través de la historia, es justamente el poder que está inmerso en el mundo y que hace que no vayamos en una manera, digamos, equilibrada. No, difícilmente vamos a regresar a difícilmente vamos a tener una nueva normalidad de la que yo quisiera abrazar, que sería esta, ¿no? Un mundo mejor, de ir hacia mejor, de ir como en comuna, pero ese es un ideal, porque también sé que eso no se va a cumplir y que vamos a regresar, me gustaría regresar a la normalidad, aunque no fuera en esas condiciones, porque en este mundo salvaje, en donde hay diferentes pasiones, en donde hay diferentes cotos de poder, en donde somos diferentes todos, porque además tenemos ese derecho, ¿no? Y esa libertad de ser diferentes, pues seguir insistiendo en esta vida salvaje, seguir insistiendo en un mundo mejor. Y un mundo mejor hablo desde mi perspectiva, porque yo no sé si es la misma perspectiva de ustedes, ¿no? Pero habrá grupos que tengamos la misma perspectiva y seguir luchando en ese sentido, ¿no? Entonces, sí me gustaría regresar a la normalidad como estábamos antes, con una idea permanente de buscar pues esa parte de ir hacia un mundo mejor, ¿no? Pero sí, va por ahí. Excelente, muchísimas gracias, Cristina. Pues esas fueron las 12 preguntas de este episodio. Les agradezco a los dos por haber estado aquí, por reflexionar estas preguntas conmigo, por darse el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Sin ustedes, pues yo no podría hacer esto. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos? Pues que todos estamos ansiosos, yo creo, de que de volver a danzar, que es lo que ahorita es nuestro común denominador de este proyecto que estás haciendo. Sí, yo quisiera agradecerte infinitamente, ¿no? La oportunidad que nos estás dando para decir lo que pensamos y también agradecer estos proyectos, ¿no? De ustedes, ¿no? Para que siga visibilizándose esta otra forma de hacer danza, ¿no? Que es esta parte, digamos, de ver los puntos de vista de cada uno, que también importa, ¿no? Importa y creo que importa mucho también. Entonces, pues agradecer infinitamente, ¿no? Tu invitación. No, yo les agradezco mucho a ustedes, como dije ahorita, por darse el tiempo para estar aquí, por darnos a todos los que podemos escuchar sus puntos de vista, porque sí, todos son importantes. Para mí, considero que las opiniones que tenemos los estudiantes de danza, pues son
todavía más importantes en lo personal porque son los que en el futuro vamos a hacer la danza, los que vamos a decidir cómo es que la danza va a tener un rumbo. Hay quienes van a decir que se quede igual, hay quienes van a decir no, que tiene que tomar otra vertiente. Está bien, porque de eso va, tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que encontrar todos los caminos posibles para ver pues hasta dónde llegamos. Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. A todos los que hayan visto esto, por favor, den like al video, suscríbanse si están en YouTube, síganos si es por Spotify. Nos vemos pues en la próxima. Muchísimas gracias a todos, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Bye.